Sí, 1, 2, probando. ¿Se me oye? Buenos días. Damos gracias a Dios de que podemos estar aquí en esta mañana adorando y alabando su nombre a través del cántico y ahora también a través de la exposición de su palabra. Les invito en esta mañana a que podamos ir a Apocalipsis, capítulo 18. Recordemos, los que somos más asiduos aquí, estamos haciendo una serie expositiva por el libro de Apocalipsis. Les invito a que estemos en Apocalipsis, capítulo 18, y hoy vamos a estar viendo todo el capítulo. Así que si ya tiene el pasaje a la mano, si viene a bien en ponerse en pie para la lectura de la palabra. Apocalipsis, capítulo 18. Dice así la palabra de nuestro Señor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y gritó con potente voz: ¡Cayó, cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle tal como ella ha pagado y devuélvanle el doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen el doble para ella. Cuando ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así denle tormento y duelo, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Y de pie, desde lejos, por causa del temor de su tormento, dirán: ¡ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora ha llegado tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie comprará sus mercaderías, cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de madera preciosa, bronce, hierro y mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti, y nunca más las hallarán. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ellas se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose y diciendo: ¡ay, ay, la gran ciudad, que está vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas! En una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Todos los capitanes, pasajeros y marineros y todos los que viven del mar se pararon a lo lejos y al ver el humo de su incendio gritaban: ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y lloraron y lamentándose gritaban: ¡ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas! Porque en una hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El sonido del arpista, de sus músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti,
Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ningún ruido de molino se oirá más en ti. Ninguna luz de la lámpara alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Que oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por la revelación especial de manera escrita que has dejado para tu pueblo, Señor, para que él aprenda más de ti, entienda más del plan de redención, Señor, y que pueda glorificarte en esta vida, Señor. Te damos gracias y te pedimos que seas con nosotros para un mejor entendimiento de tu palabra, Señor. Guíanos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy estaremos viendo en este pasaje la segunda parte de una de las visiones que el Señor ha querido revelarle al apóstol Juan. Como vimos, el Señor la semana pasada en Apocalipsis 17 le reveló a Juan y a las iglesias del primer siglo la identidad de Babilonia. Les reveló que Babilonia era el símbolo de este mundo secular con toda su inmundicia e idolatría. Reveló también su origen satánico, pues dice el pasaje anterior que esta gran Babilonia estaba sentada sobre la bestia. Y finalmente, por medio de un ángel, vimos también cómo fue anunciada su condenación. Por eso, el título del sermón de la semana pasada, si lo pudieron ver en el grupo, decía: ¡Ay, Babilonia! Su condenación. Hoy vamos a poderle poner un título parecido: ¡Ay, Babilonia! Su caída. Porque ahora, en este capítulo 18, el Señor describirá con más detalle lo que le acontecerá a Babilonia, a la gran ramera, y lo va a hacer mostrándole a Juan tres cosas principales, que serán las divisiones del sermón en esta mañana. Lo primero, vamos a ver los versículos del 1 al 8, vamos a ver el anuncio de la caída de Babilonia. Lo segundo, vamos a ver el lamento de los pecadores por la destrucción de Babilonia. Y lo tercero, vamos a ver la destrucción de Babilonia de manera detallada. Así que comienzo en esta mañana y vamos a estar viendo los primeros versículos del 1 al 8, donde vamos a ver el anuncio de la caída de Babilonia. Si usted ve en los primeros 3 versículos, vamos a estar viendo exactamente el anuncio de esta caída. Lo que vemos en el primer versículo es que Juan, después de haber sido revelado todo lo del capítulo 17, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. La pregunta que nos pudiéramos hacer hoy es: ¿quién es este ángel? Porque el anuncio de este ángel, que lo describe como un ángel poderoso, con gran poder, no es como los otros ángeles, los de las 7 copas de ira, los de las trompetas, los de los sellos. Es uno parecido más bien al que vimos en la descripción del capítulo 10, que era un ángel poderoso que descendió envuelto en una nube con arcoíris sobre su cabeza y un rostro como el sol y pies como columnas de fuego. Sin embargo, se describe en este ángel que fue poderoso y que iluminó la tierra con su gloria. Algunos llegan a confirmar que esto pudiera ser hasta cierto punto una cristofanía, que verdaderamente fue Cristo mismo quien da este anuncio. Sin embargo, no tenemos que llegar a esa confirmación. Nosotros podemos decir que esto es un ángel específico enviado del Señor, con características específicas y con una misión específica. Ha sido enviado del cielo, está reflejando la gloria de Dios desde el cielo y ha venido a cumplir una misión con toda autoridad. ¿Y qué vino a hacer este ángel? Si vemos el versículo 2, dice que gritó con potente voz y dijo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave de inmundicia y aborrecible. Hermanos, este ángel poderoso ha venido a anunciar la caída de Babilonia. Y si se fija bien, lo está anunciando en pasado. Lo está anunciando como que ya Babilonia ha caído. Es tanta la certeza
de que en algún momento de la historia Dios va a ejecutar su juicio sobre Babilonia, que el ángel lo está dando por sentado. Hermanos, para las iglesias del primer siglo, la referencia a esta gran Babilonia, a este símbolo de idolatría y maldad que hemos visto a lo largo de todo Apocalipsis, era Roma. Y Roma estaba mostrando estos signos de ser un mundo secular con todo su pecado y enemistad contra Dios. Y lo que el pueblo de Dios en ese primer siglo estaba entendiendo era que en algún momento esa simbología iba a caer. Dios ciertamente iba a hacer caer a este mundo en pecado. Hermano, el día de la destrucción de los incrédulos ciertamente llegará. Para ellos el símbolo era Roma. Para nosotros hoy el símbolo pueden ser las potestades de este mundo, los poderes, los imperios económicos, los monopolios, todo lo que usted sepa que está contrario al Señor. Ese día ciertamente este ángel está anunciando que llegará. Caerá, y como lo dice el ángel, cayó la gran Babilonia. Caerá al punto de ser desolada. Si recordamos el domingo anterior, en el 17, versículo 16, dice de la siguiente manera: y los 10 cuernos que vistes y la bestia odiarán a la ramera, a Babilonia, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Este ángel está anunciando que eso ha de acontecer, y que cuando eso acontezca, Babilonia se convertirá en todo lo aborrecible e inmundo. Fíjense cómo dice: se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. No habrá nada que pueda rescatarse de Babilonia. No habrá nada que pueda rescatarse de este mundo, porque ciertamente Dios hará que caiga. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios está mandando a que Babilonia completamente caiga? Bueno, si usted lee el versículo 3, dice: porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Hermano, esta gran ramera, como ya hemos visto en el capítulo anterior, sedujo a las naciones con su inmoralidad y su fornicación. Todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su ira. Los reyes, los gobernantes han cometido actos inmorales. Se han dejado seducir. Y los mercaderes, congraciándose con este gran poder y esta gran potencia enemiga del Señor, se han enriquecido y han adquirido lujos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Van a caer porque han engañado completamente a este mundo. Hermanos, pero en esta primera parte no solamente se está anunciando la caída de Babilonia, sino que a partir del versículo 4 vamos a ver una exhortación a los creyentes, porque esa caída de Babilonia es ciertísima. Fíjense cómo dice Juan en el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía algo. Ahora, no era el ángel fuerte y poderoso que estaba anunciando la caída, sino que una voz desde el cielo va a hablar directamente y va a decir lo siguiente: salgan de ella, pueblo mío. Directamente Dios desde el cielo está ordenando a su pueblo en esta tierra que salgan de en medio de Babilonia. ¿Cómo lo estaba viendo la audiencia del primer siglo? ¿Cómo estos cristianos que estaban en persecución podían entender esto? Les estaba diciendo que salieran de ese mundo, que salieran debajo de los engaños de Roma, debajo de todo ese imperio que se estaba estableciendo, que salieran del mundo, que se apartaran del mundo. Nosotros podemos ver cómo cuando Israel estuvo en el exilio, aun cuando llegaron al exilio, fíjense cómo varios profetas le decían constantemente: no se junten con ellos, salgan de ellos. La primera cita es Isaías 52:11. Dice la palabra de nuestro Señor. Dice: apártense, apártense, salgan de allí, nada inmundo toquen, salgan de en medio de ella, purifíquense, ustedes que llevan las vasijas del Señor. No solamente lo dijo Isaías, lo dijo Jeremías también, capítulo 51, versículo 45. Dice:
salgan de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Y no solamente en nuestro pasaje está diciendo que salgan por el simple hecho solamente de separarse de ellos, sino que también da la justificación. La continuidad del versículo 4 dice, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Hermanos, es un llamado claro de parte de Dios a su pueblo redimido a precio de sangre, el que ha creído en Jesucristo, el que ha sido justificado con la obra de la cruz, le está demandando a su pueblo que se aparte de Babilonia, que no se comprometa con este mundo, que no se deje seducir por este mundo. Y si vamos a Apocalipsis 2 y 3, cuando estuvimos viendo las cartas a las iglesias del primer siglo, habían unos llamados directos a las iglesias. No se dejen seducir por los nicolaitas. No se dejen seducir por los falsos profetas de Balaam. No se dejen seducir por Jezabel la profetisa. Todos aquellos de los que advirtió el Señor en los primeros capítulos. Lo que les está diciendo, ustedes están en este mundo, pero no se unan espiritualmente a este mundo. Un pastor, uno de mis mentores, cuando predicó este pasaje, lo predicó una porción más corta, le puso el siguiente título: En Babilonia, pero no de Babilonia. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no tenemos nada que ver espiritualmente con este mundo. Este mundo aborrece a Dios, este mundo es inmoral, este mundo es enemigo de Dios. Y Dios demanda en su palabra que nosotros nos separemos de ellos. Nosotros nada tenemos que ver con ellos. No participemos de los pecados con ellos, porque si no, ciertamente el Señor dice que recibiremos sus plagas. Dice, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Lo que está diciendo aquí esta voz que habla con Juan le dice, el pecado de ellos ya ha llegado hasta la cumbre, ya ha llegado hasta lo más alto y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Dios, en el tiempo que Él ha establecido, ha aplicado su juicio. Esto es una imagen muy similar a cuando estaban los hombres en Babel. Los hombres se querían de hacer un nombre, completamente separados de Dios, comenzaron a construir y cuando tenían la torre completamente avanzada, Dios los vio en su pecado, les confundió las lenguas y los hizo completamente destruir. Jamás se siguió aquella torre. Hermano, ¿cómo serán estas plagas? ¿Cómo será este juicio, el cual nosotros tenemos que apartarnos de Babilonia para no ser partícipes con ellos? Será de la siguiente manera, versículo 6. Páguenle tal como ella ha pagado y devuélvanle el doble según sus obras. En la copa que ella misma ha preparado, preparen el doble para ella. Cuando ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así denle tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Hermano, Dios dice que se le va a pagar conforme ella ha hecho. Y hay un pequeño debate aquí si se le va a pagar el doble o no, porque Dios nunca retribuye por encima de lo que las personas merecen. Y no voy a ponerme en ese debate. Yo lo que sí sé es que Dios ciertamente le va a pagar conforme a sus iniquidades. Dios siempre va a juzgar de manera justa y van a recibir todo lo que ellos merecen. Hermanos, ellos van a ser receptores de la ira de Dios, del justo juicio de Dios, por su orgullo, por su autoglorificación, por su engaño a este mundo, por su avaricia, por su ira. Miremos un momento Isaías 47, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor, y dijiste, seré soberana para siempre. No consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste de tu resultado. Ahora pues, oye esto, voluptuosa, tú que moras confiadamente y que dices en tu corazón, yo y nadie más, no me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos. Desde el tiempo de Isaías, Dios sabe que
hay una autoglorificación en Babilonia. Y este mundo se autoglorifica. Este mundo dice, no tengo necesidad de Dios, lo tengo todo, tengo lujos, tengo riqueza, tengo poder y nada temo. No voy a ser desolada, no voy a ser arrastrada. Nunca veré duelo, dice literalmente el texto. Sin embargo, dice el versículo 8, por eso, en un solo día vendrán sus plagas. Dice que vendrá muerte, duelo, hambre y será quemada con fuego. Curioso, la semana pasada, verso 16 del capítulo 17, dice que las propias naciones van a desolar a Babilonia y al final dice que la van a quemar con fuego. Hermanos, en un solo día Dios hará su juicio contra Babilonia. La dejará desolada y destruida para siempre, como veremos ahora en breve, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Así es como termina el versículo 8, porque el Señor Dios poderoso es el que la juzga. Tenemos que tener esa certeza, hermanos. Y hasta este momento, ¿qué podemos aplicar para nosotros? Porque ciertamente esto se escribió y fue de ánimo y de consuelo para la iglesia del primer siglo, que entendía que iba a caer Babilonia, que iban a caer los enemigos del Señor, que ellos tenían que salir de en medio de ellos, no juntarse con ellos. Pero ¿qué aprendemos nosotros hoy? Como pueblo de Dios, como que la palabra es también para nosotros. Hermano, lo primero que debemos entender es que seamos sensibles al mensaje de Dios y cómo este es transmitido por medio de su palabra. Nosotros no fuimos Juan. A nosotros no se nos revelaron los ángeles en visiones para saber toda esta exhortación del libro de Apocalipsis. Sin embargo, debemos ser sensibles al mensaje de Dios, porque es el mensaje que también es para nosotros. Hermanos, confiemos, aguardemos, esperemos, estemos seguros que la caída de este mundo secular con sus inmoralidades e idolatría vendrá. Ciertamente vendrá. Dios no dejará nada sin juicio. No puede haber cabida en el entendimiento del creyente que deje duda razonable sobre la caída de Babilonia y todo lo que ella representa. Es ciertísimo que Dios juzgará a este mundo y a todos los que beben de su copa de inmoralidad. La pregunta es, para las personas que nos están visitando hoy y aún no son parte del pueblo del Señor, mi pregunta para ustedes es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Dónde estás tú? Tú ciertamente estás como nosotros que estamos en Babilonia, pero no tenemos nada que ver con Babilonia. ¿O tú ciertamente eres parte de Babilonia? Tú ciertamente te deleitas en las cosas de Babilonia, te deleitas en los pecados, te deleitas en ser enemigo de Dios, ya sea pasivamente, ya sea por burla o ya sea de manera activa en contra de la iglesia. ¿Qué estás haciendo? Porque si ciertamente estás entendiendo el pasaje, vas a caer. Babilonia completamente caerá. Para nosotros más tarde o más temprano, pero ciertamente llegará el día de la caída de Babilonia. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud con el mundo respecto a su pecado e idolatría, sabiendo que un día va a caer? Hermanos, el pasaje es claro para nosotros. Si para la primera audiencia, a los cristianos del primer siglo, el mandato era a salir de ella, para nosotros es igual. Salgamos de Babilonia, hermanos, apartémonos de este mundo y de su pecado. No nos comprometamos con él, no nos comprometamos con sus prácticas. No seamos seducidos por este mundo. Este mundo seduce, este mundo tienta, este mundo te puede deslumbrar con riqueza, con poder, con placeres, con cosas buenas, pero que te van desviando. No nos unamos espiritualmente con este mundo. Ciertamente cuando estaba estudiando este pasaje me acordaba una de las exhortaciones que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, si no me falla la memoria, que les dijo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y el versículo anterior de ese dice, el Señor conoce a los suyos. Si ciertamente somos pueblo del Señor, si ciertamente el Señor nos reconoce como pueblo, nosotros debemos apartarnos de iniquidad. Apartémonos, hermano.
Hermanos, entendamos la advertencia de la palabra. Quien participa de los pecados de Babilonia recibirá las plagas junto a Babilonia. Y el Dios Todopoderoso y Soberano a su tiempo ejecutará esas plagas. Velemos, hermanos, por nuestras almas. Velemos como iglesia a no caer como Babilonia. Que seamos una iglesia humilde y no orgullosa. Que seamos una iglesia que habla la verdad y que no engaña con sus palabras. Seamos una iglesia que sea desprendida para dar y para ayudar a otros y que no seamos una iglesia avariciosa. Que no seamos una iglesia que se autoglorifica. Que nunca nos pase por la mente hacernos de un nombre. Oh no, yo estoy en la Santísima Iglesia Antorcha de Salvación, la cual ha hecho todas estas obras y me glorío de todas las misiones y de todas las cosas que podamos tener. No, hermanos. Eso es caer en el pecado de Babilonia. Que podamos ser una iglesia que no se autoglorifica. Que sea una iglesia que busque siempre dar la gloria a Dios. Hermanos, confiemos en el poderoso Dios que asolará a este mundo como se merece. La justicia que va a recibir este mundo no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos imperfectos. Nosotros o vamos a darle menos por misericordia o les vamos a dar más por ira. Dios juzgará perfectamente a este mundo. Segundo punto de esta mañana, los versículos del 9 al 20, vamos a ver ahora el lamento de 3 grupos de pecadores por la destrucción de Babilonia. El primer grupo que vamos a ver, versículo 9 y hasta el versículo 10, van a ser a los reyes de esta tierra. Fíjese cómo dice, y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Hermanos, los reyes que fornicaron literalmente con Babilonia, que participaron de sus actos con ella, que alcanzaron gracias a ella a lo mejor poder, fama, autoridad en este mundo, los gobernantes de este mundo, que son completamente contrarios a Dios, a su pueblo y a su palabra, esos son los que lamentarán el día en que caiga Babilonia. Esos que prosperaron en medio del pecado de este mundo se lamentarán de la destrucción. Y no se lamentarán por el símbolo de la propia Babilonia en sí. Recuerden el capítulo anterior, ellos mismos serán los que las destruyen. Se lamentarán por su pérdida. Se lamentarán porque a lo mejor perderán poder, autoridad, fama. Todas esas cosas serán perdidos para ellos. Fíjense cómo dice el versículo 10, dice, y de pie, desde lejos, por causa del temor de su tormento, dirán, ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Hermanos, aún en un lamento por la destrucción de Babilonia, un lamento desde lejos, porque hay temor, porque ellos reconocen que son partícipes junto con ella de los pecados, de la idolatría, un lamento desde lejos, aún así, fíjense que es un lamento que no es de arrepentimiento. Fíjense cómo así aún exaltan a Babilonia. Dicen, ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte. Aún en medio de ver cómo Dios está juzgando a este mundo, no hay un arrepentimiento. Siguen en idolatría, exaltando a la Babilonia, que fue una gran ciudad, una ciudad fuerte, pero que ahora, después de su caída, ya no es más. Así es este mundo, hermano. Que aún viendo el juicio de Dios, siguen en idolatría. No solamente es este primer grupo de los reyes y los gobernantes de este mundo. Ahora veremos un segundo que son los mercaderes de la tierra, los versículos del 11 y hasta la mitad del 17. Veremos los mercaderes de la tierra que lloran y se lamentan. Sí, pueden lamentarse por Babilonia, pero específicamente porque ya no pueden enriquecerse. Fíjense cómo dice, los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Ya no están en el negocio, ya no pueden sacar provecho, ya no pueden sacar ganancias, muchas deshonestas, ya no pueden tener lujos. Se les perdió su ídolo, se les perdió su Dios. La descripción que ahora vemos en los siguientes versículos, que es una descripción un poco intensa, es la descripción de las cosas que ya no pueden comerciar.
Y podemos ver 6 grandes grupos. El grupo de las joyas, los elementos valiosos, el grupo de las telas, el grupo de los ornamentos de madera, marfil y otros que sirven para adornar y para dar lujo, el grupo de las especias aromáticas, el grupo de las cosas comestibles, el grupo del ganado, y con dolor, con mucho dolor, al final leemos el grupo en el cual comerciaban con vidas humanas. En el tiempo del primer siglo, la iglesia pudo ver cómo Roma tenía más de 60 millones de esclavos. Para Roma, un ser humano no era nada. Era tal punto de que un ser humano no lo tenían por nada, que los tiraban por decenas y centenas en el Coliseo a que murieran solamente por entretenimiento. Literalmente, lo que más asusta en esta lista es cómo comerciaban. Estos comerciantes se enriquecían con vidas humanas, con seres con la imagen de Dios en ellos. ¿Y para qué nos sirve saber toda esta lista? Bueno, para saber que en el primer siglo todo esto era la lista de las cosas que acaparaba Roma para exhibir su opulencia, para exhibir completamente sus lujos. Ellos buscaban tener joyas, tener telas, tener ornamentos de madera, marfil, los traían de África, traían las cosas de España. Podemos tener infinidades de datos de cómo gastaban por tener una mesa de una madera específica, y la mesa costaría hoy el equivalente a más de $2 millones a lo mejor. Y para ellos eso era para hacer lujo, para enriquecerse, para autoglorificarse. Todo esto era para la opulencia de Babilonia y era también para la ganancia de los comerciantes. Hermanos, esto contrasta ahora, no sé si recuerdan, con los creyentes que simbólicamente no eran de este mundo y que si no tenían la marca de la bestia y participaban de todo este enriquecimiento inmoral instaurado por Babilonia, no podían comerciar, no podían comprar ni vender. Eso está en capítulo 13, versículos 16 y 17. ¿Se recuerdan? Cuando dice, y el que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. Bueno, hermanos, ahora cuando cae Babilonia, todos aquellos que sí tenían la marca de la bestia, que sí comerciaron, que sí se enriquecieron, ahora se quedaron sin nada. Como diríamos en buen cubano, se les cayó el negocio. Completamente. Hermanos, ese fruto codiciado por esos comerciantes, esas ganancias y sus lujos producto de la caída de Babilonia, ya no existirá más. Se fumaron y ya no será más. Y harán muy similar a los reyes de esta tierra. Dice el versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ellas se pasarán a lo lejos a causa del temor de su tormento. O sea, reconocen que Babilonia está siendo juzgada y que ellos tienen parte con ella, están atormentados y por eso se paran a lo lejos para no tener nada que ver. Sin embargo, el juicio a ellos también les va a llegar. Venga el domingo, la próxima semana, capítulo 19, el pastor Andy les va a predicar de ese juicio. Pero se paran a lo lejos en medio del tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Todo eso que ellos le proveyeron a Babilonia, que ellos se enriquecieron al proveérselo a Babilonia. Dice, en una hora ha sido arrasada. Volvemos de nuevo, aún en su lamento, por su pérdida, por su riqueza, siguen en idolatría, exaltando a la Babilonia, exaltándola por su riqueza, por su opulencia, por su lujo, pero que era y ya no es. Ya ha sido completamente arrasada. El último grupo que tenemos que se lamenta por Babilonia, que es un grupo muy pequeño, pero que nos sigue dando detalles, es el grupo de todos los capitanes, pasajeros y marineros. Literalmente podemos resumirlo en todos los que viven del mar. Estos no describieron mucho. Estos dijeron que hicieron exactamente lo mismo. Se pararon de lejos con gran lamento y gritaron exaltando aún a la ya caída Babilonia, mostrando también su idolatría por ella. Dice, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Estos fueron un poco más allá. Y también parece que su dolor fue grande también, porque dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y lloraron lamentando, gritaban, ay, ay, la gran ciudad en el cual todos los que tienen naves en el mar
se enriquecieron a costa de su riqueza, porque en una hora ha sido desolada. Hermanos, no nos maravillemos por la incredulidad de este mundo. Algunas veces yo oigo historias de que vas y predicas el evangelio y la persona está cerrada. De que de repente cae en una enfermedad y los médicos no dan con él y milagrosamente se salva. Y tú dices, ahora sí, vamos a predicar el evangelio porque él tiene que reconocer que hubo un milagro. Y aún así no se salva. Sigue regresando. Y ves como los de a su diestra y a su izquierda caen y que no hay futuro después de este mundo si no es con Dios. Y aún en su lecho de muerte mucha gente sigue renegando. Entonces, hermano, no nos maravillemos de la incredulidad de este mundo. Todos estos gobernantes, mercaderes y marineros están dando el ejemplo. Aún viendo el juicio de la caída de Babilonia, van a seguir en su idolatría. Entendamos, hermanos, el gran amor que este mundo, reacio a las cosas de Dios, tiene por sus ganancias. El amor que tiene por su pecado, a ver cómo se lamentan de la caída de Babilonia. Pero también, más que lamentarse por la caída de Babilonia, se lamentan por su desdicha personal. Los reyes se lamentan porque se les va a ir el poder. Los mercaderes se lamentan porque se les van a ir sus ganancias. Los marineros se lamentan porque no van a tener que mover mercancía, no van a poder hacer ganancia tampoco. Eso es lo que tiene este mundo en la mente. Lamentarse si pierden las cosas de este mundo. Nosotros como pueblo del Señor podemos perderlo todo. Podemos perderlo hasta la vida, que nuestro gozo y nuestro sustento está en el Señor, que es alto y sublime, inquebrantable y todopoderoso. Hermanos, no seamos entonces como este mundo. No pongamos nuestra felicidad en las cosas materiales. No pongamos nuestra felicidad en las cosas temporales. Porque sí, podemos no poner las cosas materiales, pero ponemos nuestra felicidad en el desarrollo de nuestra familia. Ponemos nuestra felicidad en nuestro desarrollo profesional. Ponemos nuestra felicidad en alcanzar alguna meta en este mundo. No, hermanos, no lo ponga ahí. Este mundo es temporal. No ponga su felicidad en el poder, ni en la fuerza, ni en la riqueza. La palabra de Dios es clara y tiene un pasaje, un versículo claro para esto. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué serán añadidas? Las cosas que nos hagan falta. No todas las cosas que querramos, las cosas que nos hagan falta, hermano. Para el que nos está visitando en esta mañana, mi pregunta para ti es sencilla en esta parte del pasaje. ¿Dónde estás poniendo tu felicidad? ¿Dónde la estás poniendo? ¿Dónde estás poniendo tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Por qué late tu corazón en esta vida? Dice la palabra que donde pones tu tesoro, ahí está tu corazón. Si lo estás poniendo en este mundo, si lo estás poniendo en las riquezas, en el poder, en el comercio, en hacerte de un nombre o en todas las cosas en las cuales esta gran Babilonia, esta ramera te ha engañado, déjame decirte que tu fin no es bueno. No pienses que tu vida se va a acabar al final de esta vida temporal. La vida sigue, nuestra alma es eterna y ciertamente si no te arrepientes de tus pecados, si no sales de Babilonia, ciertamente no te espera nada bueno por la eternidad. Solamente arrepintiéndote de tus pecados, arrepintiéndote de todo lo que puedas estar haciendo contrario a Dios y creyendo que ciertamente Dios Padre envió a Cristo Jesús para morir en la cruz del Calvario, para pagar por tus pecados, por cuanto nosotros no podemos pagarlo, ciertamente ahí puedo decirte que debe estar tu tesoro, en la vida eterna, en vivir en una eternidad, en vivir en libertad, sin opresión del pecado, en ciertamente agradar a Dios día tras día. Hermanos, la última parte de este pasaje, los últimos 4 versículos, vamos a ver cómo este ángel le sigue describiendo la destrucción de Babilonia. Pero antes de describir la destrucción, fíjense cómo este ángel dice lo siguiente: regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella
por ustedes. Hermanos, hay una exhortación celestial que viene al pueblo de Dios y es al estar alegre y regocijarse sobre Babilonia. Se regocija el cielo y se regocija todo el pueblo de Dios. Y el objetivo del regocijo no es tanto por la caída de Babilonia en sí, sino porque Dios ha pronunciado juicio contra Babilonia por nosotros. Dios ha pronunciado juicio contra Babilonia por nosotros. Yo no sé si tú se acuerdas cuando se predicó el capítulo 6, donde hubo en uno de los sellos un clamor de los santos que decía de la siguiente manera: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, hermano, llegó el pasaje. Este pasaje ha contestado esa pregunta. Dios está diciendo aquí que se regocije el cielo, los santos que ya están en el cielo, que se regocijen los que están aquí en la tierra, los santos, los apóstoles que el Señor levantó, los profetas que el Señor levantó a lo largo de la historia, porque Dios ha pronunciado juicio. Dios ha vengado la sangre de los mártires. Dios ha juzgado toda obra en contra de Él y de su pueblo. Hermanos, después de este gran regocijo y de esta exhortación que se le hace al pueblo de Dios a regocijarnos, dice la palabra del Señor a partir del verso 21, dice: entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo. Lo primero que vamos a ver es que es otro ángel poderoso. No sabemos si es el mismo del primer versículo o es otro, pero se nos describe como un ángel poderoso. Y usa la imagen del arrojo de una piedra. Yo no he estado en muchos molinos, pero creo que he visto 2 o 3. Y créanme que una piedra de molino no la mueve una persona. 2 o 3 personas, creo que tampoco. Una piedra de molino se pasa trabajo para levantarla. Este ángel poderoso dice que levanta esta piedra y la arroja al mar. Esta imagen, usada por el ángel, es para explicar el contundente juicio de Dios sobre Babilonia. Está haciendo una clara alusión a Jeremías 51, donde se nos narra en Jeremías 51 que Dios ordenó al profeta Jeremías a escribir juicios sobre Babilonia. Juicios donde el pueblo iba a ir a exilio hacia Babilonia, y se le dio a Seraías este juicio, porque Seraías iba a ser deportado hacia Babilonia. Y cuando llegó allá, se le ordenó a que expusiera este juicio a Babilonia. Y cuando terminara de exponer el juicio a Babilonia, dice la palabra que cogiera el juicio escrito y lo atara a una piedra y lo arrojara al río Éufrates y dijera literalmente estas palabras: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que traigo contra ella. Hermanos, cuando usted lee, dice muy similar: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallado. Si estamos viendo un cumplimiento del juicio de Dios sobre la nación específica llamada Babilonia en el Antiguo Testamento, hoy estamos viendo la consumación final de ese juicio. Ciertamente Dios raerá completamente a Babilonia de este mundo, y dice la palabra que nunca más será hallado. Hermanos, Babilonia va a ser arrasada de una manera tan grande que ahora el ángel comienza a describir esto de la siguiente manera y que podamos entenderlo. Dice: el sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. ¿Qué significa esto? El sonido del gozo, el sonido de la alegría en forma de música, dice que no se oirá más. ¿Qué hay contrario a un sonido de alegría? Un silencio de desdicha. Lo único que podrá escucharse será un silencio de desdicha. Dice después: ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. En Babilonia ya no habrá manera en montar una empresa, en montar un negocio, en comerciar. No habrá más riquezas en Babilonia. Si Babilonia era opulencia, después del juicio, cuando no será más hallada, no habrá nada de riqueza. No solamente dice eso, dice: ningún ruido de molino se oirá más en ti. Hermanos, no habrá ninguna producción de comida, ni siquiera una comida
completamente, vamos a decir, promedio para sustentar. Ni siquiera hablemos de comida lujosa. No habrá producción de comida. Lo que habrá será hambruna, hambre. Eso es lo que traerá a juicio. Dice, ninguna luz de lámpara alumbrará más en ti. Hermanos, no más luz. Y sin luz, no más visión. No se podrá ver nada. Todo, después del juicio de Babilonia, será oscuridad y tinieblas. Eso es lo que merece Babilonia. Dice al final, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. Hermanos, no habrá más voz de novio ni de novia. No habrá alegría de boda. No habrá familia, no habrá desarrollo de familia. Lo que sí debe haber es lamento y dolor por el juicio que Dios ha cometido. Hermanos, continúa el pasaje y dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Se le está explicando aquí a Juan, a la primera audiencia y a nosotros, el juicio, ¿por qué cosa es? Porque los grandes mercaderes explotaron las riquezas de este mundo, engañaron a este mundo, se envanecieron ellos, porque las naciones fueron engañadas y seducidas por Babilonia, y por sobre todas las cosas, porque Babilonia es la culpable, es la autora, es la artífice de la sangre de los profetas y de los santos. Nosotros sabemos que desde el principio Babilonia es la que odia, la que persigue y la que mata al pueblo de Dios. Por eso es que Dios la está juzgando. En ella al final fue hallada la sangre. Todo en cuanto acontece en contra Dios, en contra el pueblo de Dios, en contra la obra de Dios, va a ser hallada en Babilonia y por eso va a ser juzgada. Hermanos, las aplicaciones que podemos para sacar nosotros hoy de esta última sección son las siguientes. Primero, regocijémonos en que Dios es juez justo y en su día juzgará y vengará el clamor de los sangres por el clamor de los santos por el derramamiento de su sangre. Hermano, todo lo que ha acontecido en contra del pueblo de Dios, Dios lo va a juzgar. Todos los mártires, todos los que tuvieron que entregar su vida por el evangelio y por Dios, Dios va a juzgar esas acciones. Todas aquellas acciones que nos hacen, los presidios, las torturas, las malas noches porque no sabemos de nuestros familiares, las burlas, el separarnos de nuestro trabajo, en muchos lugares el separarnos de nuestra familia, de nuestros hijos, todas esas cosas Dios las traerá a juicio. Así que regocíjate porque Dios hace ese juicio por nosotros. Dios hace ese juicio a favor de nosotros, que ese sea el regocijo, que demos gloria y honra al Señor y digamos, gracias Señor, porque tuya es la venganza, porque tuyo es el juicio y en ti confiamos hasta la eternidad. Hermanos, entendamos que el juicio final de Dios es contundente e irreversible. Yo no sé si expliqué bien la imagen. Imagínense de nuevo la piedra del molino tirada hacia el mar. Eso no hay quien lo saque de ahí. No hay manera de escaparse del juicio de Dios. Es irreversible. No hay manera de evitarlo. No hay manera de revertirlo. El mundo no se lamentará más del juicio, el mundo no se levantará más del juicio de Dios contra él. Llegará un punto que ya no serán juicios parciales. Llegará que no serán juicios puntuales de Dios. Será la ira completa y perfecta y para siempre del Señor. Hermanos, comprendamos que el juicio es severo y nada agradable. Nosotros podemos tener benevolencia y misericordia y pensar por aquellos que aún están bajo el juicio de Dios, pero llegará un momento en el que Dios vendrá y decretará su juicio. Dios está teniendo misericordia ahora. Dios está teniendo paciencia ahora. El día de venir a buscar de parte de Dios, de volver a tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, es hoy. No espere a mañana porque mañana no sabe lo que va a acontecer en el día. Comprendamos que su juicio es severo y nada agradable. Para los que no son movidos con la idea del juicio. Para los que cuando usted habla con él y te dice, por lo malo que está esto, el infierno debe estar mejor, para allá voy.
No tengo ningún problema con eso. Esos que usted le habla de juicio y no se mueven, piense en él como un lugar de silencio. No va a haber música. Piense en un lugar de desdicha, en un lugar en que no va a tener ninguna riqueza o posesión material alguna. Piense que no va a tener alimento para sustentarse. Piense en total oscuridad y tiniebla, sin gozo y alegría, sino más bien lamento, gemir y mucho dolor. Eso es lo que espera a las personas que no se arrepienten y buscan a Cristo como su Salvador. Literalmente esta podría ser una descripción minúscula en mi apreciación y entendimiento de lo que es el infierno. El infierno debe ser 10,000 veces más de lo que nosotros nos imaginamos. Hermanos, concluyo en esta mañana. El anuncio de la caída de Babilonia y la exhortación a los creyentes a salir de en medio de ella. Eso es lo que hemos visto en esta mañana. El lamento de este mundo por sus pérdidas materiales. Este mundo, cuando se vea sin nada, lo que va a hacer es llorar por donde puso su confianza, donde puso su tesoro y su corazón. Y nosotros lo que vamos a hacer es regocijarnos porque Dios está juzgando fielmente todo lo que Él ha dicho que va a juzgar. La descripción de la destrucción de Babilonia en medio del regocijo de nosotros, el pueblo de Dios. Porque ella va a ser juzgada por nosotros y por el clamor de todos los santos. La verdad que quiero que usted se lleve en esta mañana es la siguiente. Salgamos de este mundo que cae por el juicio de Dios por sus pecados. Se la repito una vez más. Salgamos de este mundo que cae por el juicio de Dios por sus pecados. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta y nos exhorta, Señor, a separarnos de este mundo, oh Dios. Vivimos en Él, interactuamos en Él, Señor, pero no somos de Él, Señor. Síguenos cuidando, Señor. Sigue permitiendo que estemos enfocados en ti y en tu palabra, Señor, y no nos contaminemos con este mundo, Señor. No nos quites de Él, Señor, porque todavía tenemos mucha obra que hacer, Señor. Mucha predicación de tu palabra que este mundo necesita para que se arrepienta y crea en ti, Señor. Pero, Señor, nos regocijamos porque sabemos que un día tú juzgarás toda obra mala contra ti y contra nosotros, tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a guardar esa verdad, Señor. A que eso nos anime y nos exhorte a seguir viviendo en dependencia tuya hasta que nosotros vayamos a ti o tú vengas por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.